Muy buenos días. Qué privilegio poder estar en la casa del Señor, amén. Y exaltar su nombre por medio de la alabanza, por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra de Dios y, por supuesto, adorar a Dios por medio de la predicación de su palabra. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Es un ánimo para mí poder estar aquí delante de ustedes. Una gran responsabilidad, un gran privilegio. Y mi temor en mi corazón es hablar cualquier cosa excepto la palabra. Así que la mejor manera de venir a la iglesia es con un corazón humilde y quebrantado, queriendo escuchar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios a nuestro diario vivir. Y como cantábamos hace poco, ¿qué diremos que eres tú? ¿Qué diremos? Y si te tocaba defender la fe, ¿qué dirías tú? ¿Quién es Dios? Si te tocara defender lo que crees, ¿qué dirías que es Dios? No simplemente cantamos esto porque se oye bien. Eres el Dios viviente, eres el gran yo soy, el gran yo soy, santo, 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 excelso y sublime, el Dios todopoderoso, soberano, sobre todo. Cuando pensamos en esto, en quién es Dios, ¿qué imagen viene a tu corazón? ¿Tu corazón tiembla? ¿Tu corazón tiene temor y reverencia del Dios santo, todopoderoso? ¿Qué imagen viene de Dios a tu vida? ¿Quién es Dios? ¿Y qué le decimos a la gente que eres tú? ¿Y qué ha hecho Dios en tu vida? Quiero invitarlos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y antes de poder leer la Escritura, quiero invitarlos a orar conmigo para entrar en este tiempo en adoración para la gloria de su nombre. Y quiero invitarles, ustedes saben, me gusta orar así. Si ustedes pueden ponerse sobre su rodilla, quiero invitarlo a hacerlo. Si tiene algún impedimento, pues no es necesario hacerlo, pero aquellos que tienen el ánimo para hacerlo, quiero invitar a ponernos en una actitud correcta delante de Dios sobre nuestras rodillas. Señor, nos ponemos de rodillas, no porque pensemos, Señor, en algo místico, en ponernos de rodillas, Señor. Pero Dios, cuando entramos en tu presencia, Señor, ¿quién puede estar de pies ante ti? Nadie puede sostenerse sobre sus pies. Nadie puede venir con arrogancia ante ti, Señor. Por eso la mejor manera de correr hasta tu trono, Señor, es postrarnos, Señor, como un acto de adoración, un acto de devoción, un acto de humillación, Señor, reconociendo tu señorío, Señor. Y que toda nuestra vida debe ser para tu gloria y para tu honra. No existe otra razón para la cual estemos aquí hoy, Señor, que vivir para tu gloria y deleitarnos en ti, Señor. Ese es el fin fundamental del hombre, y no solo del hombre, de todas las cosas creadas. Señor, permítenos que no salga solo de nuestra boca, de labios para afuera, o no sea algo intelectual, Señor, en nuestra mente, pero sea algo que vivimos en nuestro corazón, Señor. Diario, cada segundo de nuestra vida sea para la gloria de tu nombre. No necesitamos vivir para la gloria de nosotros mismos, Señor. Sería insignificante, absurdo, aburrido, sería perder la vida. Pero permítenos, Señor, entregar, rendir nuestra vida como un acto de gratitud por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario para redimirnos, salvarnos y darnos un propósito mayor que nosotros mismos. Y dar nuestra vida como sacrificio vivo para ti, Señor. Por tus misericordias y bondades, Padre. Alabamos tu nombre. Y te pedimos, Señor, tú lo harás, Señor. Pero queremos pedirte, Señor, habla mi vida, Señor. Por tu palabra, Señor. Por el mensaje. No queremos escuchar nada excepto tu palabra. Así que Dios bendiga este tiempo. Bendiga a mis hermanos, la iglesia. Y que todos juntos demos gloria y honor a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué privilegio poder orar, amén.
Qué hermoso privilegio el que tenemos de estar en la casa del Señor. Continuamos con nuestra serie en el libro, primer libro de Tesalonicenses, la iglesia que Dios quiere. Y me encanta lo que mi propio corazón ha sido apercibido, empujado, llevado, nutrido por medio de la Escritura. Y mi ánimo, si yo he estado también alimentado espiritualmente, que usted también esté bien alimentado espiritualmente, pero regrese a la Escritura. Ustedes lo han escuchado de mí, tengamos esa pasión por las Escrituras como los hermanos de Berea, que iban y examinaban las Escrituras por ellos mismos. Abrían sus rollos y miraban lo que los apóstoles predicaban, era la verdad de Dios. Tengamos el corazón que tenía la iglesia de Tesalonicenses, en Tesalónica, un corazón que fue impactado por el Evangelio y dio frutos por la predicación del Evangelio. Regresaban a la Escritura, amaban el Evangelio, vivían en el poder del Evangelio, estaban creciendo en el Evangelio, estaban animados y exhortando a otros a crecer en el conocimiento de Dios. Así que ese es un buen tiempo para poder meditar en todo lo que Dios nos ha enseñado, del amor de Pablo hacia su iglesia, el amor de Pablo no preocupado simplemente por las cuestiones monetarias, físicas o momentáneas, está preocupado por el corazón de esta iglesia. El corazón, y gracias al testimonio de esta iglesia, hoy podemos decir, Señor, glorifíquese de la misma manera que se glorificó en la iglesia en Tesalónica. Use, Señor, su palabra para una explosión en nuestros corazones, que den fruto para la gloria de su nombre. Se recuerda en el capítulo 1, dice que la pasión de la iglesia en Tesalónica era como una caja de resonancia que iba disparando el mensaje por donde iban. Iba resonando y retumbando el mensaje. Si hace una iglesia poderosa, no la hace el edificio, no la hacen las personas por su inteligencia, capacidad intelectual. Lo que hace una iglesia poderosa es esa caja de resonancia que retumba en los lugares que están muertos espiritualmente. Porque es la palabra de Dios, no es su palabra, es la palabra de Dios. Así que seamos como esa iglesia, una iglesia viva, poderosa, que cree en el poder del Evangelio, que no necesita nada más excepto Cristo. Amén. Ese es mi ánimo para ti y para mi propia vida. Yo necesito Cristo más de lo que yo pienso que lo necesito. Y no es algo mental, no es algo teórico, no es algo psicológico, emocional, no es algo terapéutico, decirme a mí mismo necesito Cristo. Es una realidad profunda, porque engañoso y perverso es el corazón, hermano. Tú necesitas Cristo más de lo que tú piensas que necesitas Cristo. Y los que no tienen a Cristo en su corazón, déjame decirte, estás perdido sin Cristo. A Dios no solo le preocupa el conocimiento que tenemos de Él. Por eso les preguntaba, ¿qué dirías en tu defensa? ¿Por qué crees lo que crees? Dios solo no está preocupado por el conocimiento que tenemos de Él. Él quiere que conozcamos la verdad. Por eso Jesús oró en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Él quiere que conozcamos la verdad. Que quiero que vivamos en libertad por medio de experimentar la verdad del Evangelio en nuestra vida. Dios no solo está preocupado por el conocimiento que tenemos, pero está preocupado si el conocimiento que tenemos está siendo aplicado a nuestro diario vivir. Por eso Dios comisiona a los pastores para ir y predicar el mensaje, las buenas nuevas. Hay una preocupación real de Dios para que se dé a conocer las buenas noticias de salvación. Pero también hay una urgencia que Dios ha puesto en el corazón de sus hijos, de no solo alimentar la mente, pero llenar el corazón de su verdad. Y aquí donde hay una gran diferencia entre saber y conocer a Dios. Tú puedes conocer cosas de Dios o saber datos históricos de la Biblia, pero realmente estar lejos de la verdad. Tú puedes citar un texto bíblico, pero si tú no aplicas la palabra de Dios, estás lejos del cristianismo verdadero. Estás lejos de experimentar el poder del Evangelio en tu propia vida. Una cosa es conocer datos de Dios, pero muy diferente es experimentar a Dios por medio de su palabra. Hay un abismo de diferencia entre el conocimiento intelectual
y conocer íntimamente a Dios en nuestro diario vivir. Experimentar su bondad, experimentar su amor, vivir cada momento reconociendo su grandeza y su poder. Tú puedes leer el mismo texto. Podemos entender el mismo texto, nos pueden explicar el mismo texto, pero si no hay una relación íntima con Dios, has perdido todo. Porque tu mente se ha llenado de información, pero tu corazón está muerto. Por lo tanto, Dios no solo está preocupado por el conocimiento que el creyente tiene, pero por la aplicación de ese conocimiento. Y si ustedes leen Romanos, van a encontrar un gran despliegue de teología en los primeros 11 capítulos. Pero entra el versículo 12, capítulo 12, versículo 1, la aplicación de toda la teología en los primeros 11 capítulos. Y Pablo escribe de la misma manera a la iglesia en Tesalónica. Y me sorprende. ¿Sabes por qué? Porque él acaba de escuchar las buenas noticias de esta iglesia, pero no asume que ellos estarán bien. Y sabe que el diablo anda como león rugiente queriendo quitar la semilla del evangelio, queriendo dañar a los hermanos. No simplemente está animado por la condición espiritual de esta iglesia, pero les advierte. Así que vamos a leer este texto en la primera carta a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 4. Y vamos a leer los primeros 12 versículos. Y es tan importante para nuestro contexto, para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento espiritual. La palabra de Dios dice así: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de manera que le agrada a Dios. Tal como les enseñamos, ustedes ya viven de esa manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales, como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niegue a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Pónganse objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces la gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. Amén. Ustedes ven la forma en cómo Pablo ahora está escribiendo. Y no ha cambiado en el sentido de que hay una urgencia en el corazón de Pablo por equipar la iglesia. Hay un temor en el corazón de Pablo de no dejar cosas sin resolver. Aunque él 2 veces dice, ya lo hacen, pero aún falta más. Y ustedes podrían decir, pero piensa que muchas veces animar a alguien de esa manera es bueno. Es decirle, estás bien, pero te falta. Evidentemente, espiritualmente, nosotros podríamos decir, Tesalónica estaba en un nivel espiritual muy bien. O sea, su testimonio, la predicación del evangelio se había expandido, habían resistido a la opresión y oposición. Estaban creyendo firmemente en el mensaje que predicaban, estaban confiando en la bondad de Dios, pero Pablo les dice, ¿saben qué? Están ahí, pero falta. Están bien, pero no es suficiente. El gran error que nosotros podemos asumir es que la guerra espiritual o la victoria espiritual en nuestra vida de la semana pasada es suficiente para sostenernos. Pensamos que
todo lo que estamos haciendo bien es suficiente para nuestra vida. Y es ahí donde entra el peligro en nuestros corazones. Empezar a asumir que porque hago ciertas cosas, todo está bien. Por ejemplo, las personas que son súper disciplinadas y leen sus Biblias diario y oran diario y meditan en la palabra diario, pueden pensar que su propia disciplina, su propia capacidad de ser ordenados con su tiempo es lo que los sana, lo que los salva, lo que los santifica. Y perder el horizonte de la realidad de Dios y perder el enfoque que Dios quiere obrar en tu corazón de una manera poderosa y sobrenatural. Nosotros somos seres muy simples. Nosotros enredamos todo, pero somos muy simples. Empezamos a vivir de nuestra manera y pensamos que es correcta y empezamos a caer en terquedad, y cuando Dios revela su verdad empezamos a madurar en la fe y crecer en la fe, pero de repente, sabiendo que todo proviene de Él y nuestra fuerza y capacidad proviene de Él, nosotros terminamos asumiendo que nuestro crecimiento espiritual es simplemente nuestra capacidad de hacer las cosas que Dios quiere. Por supuesto, tenemos una gran responsabilidad, pero lo que Pablo está enseñando aquí a la iglesia es que cuando está lleno del mensaje de Cristo, no solo en tu mente y tu corazón, este motor va a impulsar tus acciones para la gloria y el conocimiento de Dios. Una vez más, Dios no solo está preocupado por lo que estás leyendo. Su preocupación es si estás aplicando lo que estás leyendo. ¿Estás aplicando la palabra de Dios? Está profundamente preocupado por nuestro caminar diario. Él tiene una relación con sus hijos. Él está preocupado por tu caminar diario. En el cristianismo, Él está preocupado. Quiere saber, quiere verte caminar y crecer a la plenitud de Cristo. Por eso este sermón se llama, prédica, el camino a la plenitud espiritual. El Señor no solo vino para darnos de sus bendiciones, hacernos hijos, llevarnos al cielo, sino para permitirnos vivir en este mundo oscuro como a Él le agrada. Notemos o vayamos al texto. Dice, hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de manera que agrada a Dios. Y mi pregunta para ti, ¿tú vives una vida que agrada a Dios? Pablo no le está dando una orden, es una súplica al corazón, diciéndole, hermanos, vivan de tal manera que sus vidas agradan a Dios. Una vida completa, en gratitud a Él. Una vida entera, no dicotomías en el corazón o la mente, pero todo tu ser, dice, agrade a Dios. Y estas palabras tienen que estar golpeando tu corazón. Todo lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas, todo el tiempo, tus pensamientos, tus acciones, tus deseos, tus afectos, ¿están agradando a Dios? ¿Cómo podemos tener una estatura espiritual o una plenitud espiritual en el conocimiento de Dios si esta pregunta ni siquiera podemos contestarla con firmeza y convicción? ¿Tus pensamientos están agradando a Dios? ¿Tus actitudes están agradando a Dios? ¿Tus deseos están agradando a Dios? ¿Los deleites están agradando a Dios? ¿Lo que haces está agradando a Dios? Vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Esto no simplemente es la orientación teórica. La parte de enseñar siempre es el reflejo que nosotros les dimos a ustedes. Estamos viviendo para la gloria de Dios. Una petición de humildad a la iglesia, decirle, iglesia, viva para agradar a Dios. Y bien Pablo podía ordenarlo. Bien Pablo podía decirlo, tiene que hacerse así. Pero apela a la humildad de decirle, vivan para la gloria de Dios. Una petición que denota humildad en el corazón de Pablo, reconociendo que no es tampoco su petición lo que hará cambiar el corazón de la iglesia.
es la obra de Dios en el corazón de ellos y hay una evidencia grande de que Dios está trabajando en la iglesia. Por lo tanto, apela al discernimiento espiritual en la iglesia, apela a lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia y la iglesia va a dar frutos, porque si ha sido sembrado el Evangelio en el corazón, la iglesia dará frutos. Por lo tanto, cuando escucha esta petición de Pablo, ellas van a responder ¿cómo? Así será, por la gracia y la misericordia de Dios que nos sostiene. Nos ha sostenido bajo persecución, nos ha sostenido en los momentos más difíciles de fundación de esta iglesia, por supuesto lo hará, porque Él es fiel en terminar la obra que inició en nosotros. Pablo le dice, lo están haciendo. Noten eso, es muy importante. La iglesia en Tesalónica está viviendo para agradar a Dios, lo están haciendo, pero falta más. Así que, iglesia, todo regresa a tu conocimiento de Dios. ¿Conoce a Dios? ¿Conoce a Dios? ¿Conoces a Dios? Mi anhelo, iglesia, es que nosotros como individuos podamos conocer a Dios. No estés satisfecho, anhela conocerle más profundamente, más sinceramente. El peor que le puede pasar a un creyente es pensar y asumir que la sabe toda. No se crean mejor que los demás. No piensen que hay una plenitud completa en tu vida sobre el conocimiento de Dios. Solo piensa en esto, tu mente es tan finita tratando de conocer a un Dios completamente infinito. Si inviertes toda tu vida conociendo a Dios, has hecho la mejor inversión de tu vida, pero aún tu vida es insuficiente para poder conocer a un Dios glorioso y excelso como el nuestro. Por lo tanto, hermano, pregúntate en tu corazón, evalúa tu corazón. ¿Conoces lo suficiente a Dios? ¿Lo necesario para poder vivir todos los días con tantas mentiras y engaños en el mundo? Con tu propio corazón engañoso, ¿conoces lo suficiente para estar pensando cada momento, estoy seguro en los brazos de Dios porque le conozco por lo que Él es? ¿Conoces a Dios a tal grado que puedes confiar ciegamente en su voluntad en tu vida, aún en el momento más crítico de tu vida? Podrías decirle, conozco también a mi Señor y aún me falta tanto por conocer, por lo que Él he conocido a Él hasta este momento. Sé que Él es fiel y que va a proveer. Sé que Él es fiel y que me ama, aún en la crisis de mi vida, aún en el momento más oscuro de nuestra vida. Podrías decir con toda convicción, sé que Dios es bueno y que Dios es fiel porque le he conocido así. No solo es la mente diciendo, repitiendo como una lora o como una grabadora, repitiéndote lo mismo, Dios es fiel, Dios es fiel. No pasa así. Si no conoces a Dios, no puedes experimentar la verdad de Dios en tu vida. Por lo tanto, Pablo le dice más adelante, no vivan como los que no conocen a Dios. Por lo tanto, para poder tener una plenitud espiritual mucho mayor y más grande, que nunca la alcanzaremos hasta que nuestros cuerpos sean glorificados y podamos ver a Cristo cara a cara. Le veremos tal cual es y podremos comprender las cosas de la vida cristiana. Pero mientras no ocurra eso, tiene que estar la carga y el peso en tu corazón por conocerle. No solo información en tu mente, pero conocerle realmente quién es Él. No estés satisfecho, porque esta semana pudiste leer toda la semana la Biblia. No estés satisfecho. No estés satisfecho que pudiste pasar tu tiempo de rodillas de la mañana, tu tiempo en la tarde, un tiempo en la noche. No estés satisfecho. No estés satisfecho porque Dios reveló su verdad y su bondad a través de la palabra de Dios. No estés satisfecho. No estés satisfecho por lo que has conocido hasta hoy del Señor. Anhela conocerle más. Estoy seguro que estamos lejos de conocerle como Él quiere que le conozcamos. Entonces no estés satisfecho con lo que sabe de Dios. Pasa tiempo en la Escritura. Lee la palabra. Aplica lo que estás leyendo a tu corazón para conocerle de maneras profundas. No estés satisfecho ni contento. La idea de Pablo es decirle a los hermanos en Tesalónica, no se estanquen. ¿Qué pasa con un estanque o una poza de agua que solo recibe agua? Pronto muere.
y no es provechosa. No simplemente el conocimiento intelectual de Dios. Tú necesitas conocerle íntimamente por lo que Él es. Imagínense, podemos definir a Dios rápidamente como Dios es santo, santo, santo. ¿Le conoces así a Dios como en su plenitud de santidad? Mire qué largo estamos de conocer a Dios realmente. Si conociéramos a Dios como el Dios santo, 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 tendríamos temor profundo en nuestros corazones de pecar en contra de Él. Deberíamos pasar más tiempo, Señor, ayúdame a conocer lo que Tú amas. Ayúdame a amar lo que Tú amas. Ayúdame a servir de la manera en que Tú serviste. Ayúdame a seguir y predicar según Tus normas. Señor, quiero venir con mi corazón sucio y perverso para que Tú lo moldees según lo que Usted quiera para mi vida. No anhelo riqueza o honor para mi propia gloria. Señor, enséñame el camino por el cual debo ir. Vivan de manera que le agrada a Dios. Si tus deseos, anhelos, capacidades, habilidades, aún tus disciplinas espirituales, la lectura, la oración, la meditación, el ayuno, los tiempos en la palabra de Dios no te llevan a conocer más y mejor a Dios, entonces no estás creciendo espiritualmente. ¿Escucharon eso? Aún si tus habilidades, si tus deseos, si tus anhelos, si tus tiempos en la lectura, oración, ayuno, si tus disciplinas espirituales, si tus tiempos de meditación profunda en la palabra de Dios no te llevan a conocer más a Dios y más profundamente a Dios, no estás creciendo espiritualmente. Pareciera que sí, pero no lo estás haciendo. ¿Por qué no estás viendo a Cristo? Si cuando sales de la Escritura sales con orgullo y ego en tu corazón y no has visto la perversión en tu propio corazón, no estás creciendo. Si no has sido impactado por la palabra de Dios que traspasa hasta lo más profundo del alma y revela las intenciones más profundas de tu corazón y sales como si nada de la Escritura, has perdido tu tiempo haciéndote pensar que estás bien espiritualmente. ¿Piensas que venir el domingo de manera rutinaria estás bien con Dios? Estás equivocado. ¿Piensas que el tiempo en la palabra de manera monótona va a salvar tu alma del infierno? Estás equivocado. Tú necesitas conocer a Dios de una manera íntima y personal. Conocer a Dios por lo que Él es. Mira, ¿por qué hay tantos problemas en la iglesia hoy? No conocen a Dios. ¿Por qué hay tanto pecado y corrupción en la iglesia? A nivel nacional, internacional, no conocen a Dios. ¿Por qué es tan fácil criticar la vida privada de un pastor? Porque este pastor quizás no conoce a Dios, quizás ni siquiera es creyente. Conocer a Dios. Y nunca será suficiente lo que conoces de Dios hoy. Debería ser un anhelo en tu corazón conocer cada día más de Dios, venir a la Escritura, examinar las Escrituras, excavar en las Escrituras, hasta que Dios te muestre la perversión en tu corazón y la necesidad que tienes de Cristo. ¿Estás conociendo a Dios a ese nivel? En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, anhelen como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Estás anhelando esos tiempos con Dios, donde Dios puede enseñarte y moldear tu corazón por medio de la Escritura? ¿Estás anhelando esa leche espiritual? Conocer a Dios es lo más importante que puedes hacer con tu tiempo, con tus recursos y con tu vida. Conocer a Dios es lo más importante que puedes hacer con toda tu vida. ¿Lo estás conociendo a esa intensidad y con ese valor para tu vida? Conocerle a Él por lo que Él es. No escuchar un concepto de Dios, pero experimentar a ese Dios. Lo he dicho muchas veces, es fácil decir Dios es fiel, pero ¿has experimentado la fidelidad de Dios? Es fácil decir Dios es bueno, pero ¿has experimentado la bondad de Dios?
Es fácil decir Dios cumple sus promesas, pero has experimentado la fidelidad de Dios cumpliendo las promesas en tu vida. Hermano, si solo lo has dicho, pero no lo has experimentado, tú no conoces a Dios. Conoces algo de Dios, pero no conoces a Dios. ¿Has pasado tiempo orando por tu propio corazón perverso que la palabra de Dios ha revelado y no has salido de tu cama o de tus rodillas ahí hasta que Dios sane tu corazón completamente? Porque no quieres despegarte de ahí hasta que Dios transforme tu corazón completamente. 5 minutos no son suficientes. Incluso tu vida entera no es suficiente. No pierdas tu tiempo, no desperdicies tu vida en cosas que no tienen valor. Conocer a Dios es lo más importante que puedes hacer con todo tu tiempo, con todos tus recursos y con todo tu ser. Pasa tiempo conociendo a Dios. La única manera de crecer espiritualmente es entender la plenitud de su gloria. Y donde Dios va a revelar su gloria y su poder por medio de la Escritura para hacernos ver lo lejos que estamos. No es conocer cosas de este libro. Es conocer al que escribió este libro. No es conocer datos acerca de este libro. Es conocer el corazón del autor de este libro. Hay una gran diferencia entre simplemente manejar datos históricos, pero conocer el palpitar del autor de este libro, lo que él ama, lo que él aborrece, lo que él anhela. ¿Le has conocido a ese nivel? ¿Por qué muchas veces estamos tan confundidos con nuestra vida? No has conocido a Dios como Dios quiere que le conozcas. ¿Por qué muchas veces hay tanto temor en nuestros corazones? No has bramado como el ciervo que brama por las aguas por conocer a este Dios todopoderoso. ¿Estás satisfecho con lo que has conocido? Una imagen minúscula y pequeña de Dios. Pero mi ánimo, iglesia, así como Pablo está rogándole a sus hermanos, vivan de manera que agrade a Dios, nunca agradarás a Dios si no le conoces. ¿Cómo puedes agradar a alguien que no conoces? ¿Cómo puedes decirle estoy agradando a Dios si no conoces sus preceptos? Si tu corazón no ha estado dolido por tu pecado. No por las consecuencias, pero dolido por tu pecado en contra de un Dios santo. ¿Cómo puedes decir que vives para la gloria de Él si pecas como si no te importara nada? Aún tus pensamientos y tus acciones. ¿Cómo es posible que digamos vivo para la gloria de Dios y agrado a Dios cuando no conozco a este Dios todopoderoso? Que no tiembla tu corazón en temor y estás a punto de pecar en contra de la santidad de Dios y tu corazón no tiembla. De pensar voy a fallarle a un Dios santo, santo, santo. No le conoces. La falta de conocimiento de Dios matará al pueblo de Dios. La falta de conocerlo íntimamente. No estoy hablando de conocer datos de Dios. No estoy hablando de conocer información de los escritores. No estoy hablando de información histórica. Es necesario conocer íntimamente al Dios Todopoderoso, sus atributos. ¿Por qué Él es un Dios excelso y sublime? ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. ¿Por qué? La doctrina, el conocimiento de Dios debe conducir a la práctica piadosa. He conocido gente, PhD en teología. Y saben cosas de la Biblia, pero no conocen a Dios. No solamente es conocer, es aplicar la palabra de Dios. ¿Sabe cómo aplicas la palabra de Dios? Es caminar en intimidad con Dios. Caminando en intimidad con Dios, no solo conociendo lo que Él ama, pero caminar a diario. Para agradar a Dios debes andar como Él.
a la luz de la palabra. No solo es conocer cosas de Dios, es aplicar. Y una práctica real de la palabra de Dios está acorde ¿a qué? A la Escritura. ¿Estás pasando tiempo en la palabra de Dios? Aprender a agradar a Dios y vivir para la gloria de Dios es disciplina espiritual en la palabra de Dios. No solo el conocimiento de Dios verdadero, es la aplicación del conocimiento de Dios verdadero a tu propia vida, caminando con Dios a diario. Pablo les dice, ¿están viviendo de tal manera que agrada a Dios? Vivan de esa manera que agrada a Dios. Ahora les dice algo. La voluntad de Dios es que sean santos. ¿Entiendes eso? Vive de manera que agrada a Dios. Y te dice la parte práctica aquí. Sé santo. No es solamente el conocimiento, ¿qué estás conociendo de Dios? Pero ¿cómo estás caminando en tu relación íntima con Dios? Si ustedes notan, cuando Dios le dice, no sean como los paganos, que no tienen conocimiento de Dios y no conocen tampoco que sus caminos. No solo es el conocimiento, el caminar con Dios, es la práctica de tu vida espiritual. ¿Estás aplicando la palabra de Dios en tu vida a diario? No se engañen a ustedes mismos, pensando o haciendo creer que están en una posición espiritual que no existe. Es un invento de tus emociones y imaginación. Si tú no aplicas la palabra de Dios a tu propia vida, te has engañado todo el tiempo. No solamente es conocer a Dios de manera íntima, es caminar con Él de manera íntima. Aquí hay algo tan profundo. No es solo conocer a Dios de manera genuina, pero es el conocimiento de Dios de manera genuina. Te va a obligar a caminar de manera genuina con Dios todos los días de tu vida. Hay una mentira cultural que los creyentes son hipócritas. Un creyente verdadero no hay hipocresía en su corazón. Vive de acuerdo a las normas de Dios. Entonces, hermanos, cuando tú conoces a Dios, aplicas la verdad de Dios y eso impacta tu manera de vivir diario. Eso es el caminar con Dios, ese es el andar con Dios. Estás caminando de manera íntima. Para agradar a Dios debes andar como Él, a la luz de la palabra. ¿Estás aprendiendo de Él? Si ustedes leen Génesis 5:22 van a encontrar el testimonio. En muchas versiones dice, Enoc caminó con Dios. Enoc vivió íntimamente, conoció íntimamente a Dios. Y no hay mucho relato acerca de Enoc. Pero es sorprendente que Enoc vivió 300 años, dice, y agradó a Dios. Agradando a Dios. Salmo 25:14, los que temen a Dios tendrán comunión con Dios. Ahora entiendes, no solo es el conocimiento y conceptos de Dios en tu mente. Si tú realmente conoces a Dios, tendrás temor de Dios. Salmo 25:14, los que tienen temor, los que temen tendrán comunión con Dios. ¿Hay temor en tu corazón? ¿Cómo puedo caminar con Dios si no hay reconciliación por medio de Cristo? No es simplemente el hecho de decir voy a caminar con Dios. Si no eres salvo, tú no puedes tener comunión con Dios. Tú puedes conocer hasta más de lo que yo sé de la Biblia. Mucho más. Pero si no hay una aplicación del conocimiento a tu vida, si no has sido regenerado, si no has sido cambiado y transformado, ¿de qué te sirve el conocimiento? Ahí donde dice el conocimiento envanece. Porque no hay una aplicación del conocimiento a tu propia vida. ¿Estás siendo transformado por el poder del Evangelio en tu vida? Solo déjame hacerte una pregunta, si estás diciendo que sí. ¿Los mismos pecados de esta semana son los de la semana anterior?
¿Cómo es posible entonces que me digas que estás siendo transformado por el poder del Evangelio? Cuando has luchado históricamente con un pecado que no estás dispuesto a renunciar. No has conocido a Dios y no estás caminando íntimamente con Dios. Pablo le está diciendo a la iglesia en Tesalónica, no se conforme con lo que saben de Dios, necesitan entregar todo su ser, toda su fuerza, todo su cuerpo tiene que estar en el conocimiento de Dios. Adquieran todo lo que puedan de Dios. Para agradar a Dios tienes que conocer a Dios, tienes que caminar como Él quiere que camines. Cuando Pablo escribe, muchas veces escribió con referencia a nuestro caminar con Cristo como una carrera. Por ejemplo, si ustedes buscan 1 Corintios 9, 24, 27, van a encontrar esta descripción de Pablo. Podemos buscarla rápidamente, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina y lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros no lo hacemos por un premio. Porque por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario temo que después de predicarles a otros, yo mismo quedé descalificado. Está diciendo, mi intención en mi corazón, mi cuerpo y mi ser es correr de tal manera de que voy a disciplinar mi cuerpo para conocer en esta carrera cristiana a Dios. Voy a impulsar toda mi fuerza y mi ser para conocerle y vivir de esta manera. Y voy a hacerlo como que si estuviera peleando por un premio. Cuando ella sabe que tiene el premio de Dios, pero voy a hacerlo con tal intención de forzar mi vida, mi ser, mi cuerpo, mi alma y todo lo que soy para seguirle a Él en esta carrera. Eso posiblemente lo escribió en el año 55 después de Cristo. En Filipenses capítulo 3, versículo 12. No quiero decir que ya lo haya logrado. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Sigo adelante. Pablo está diciendo, no lo he alcanzado aún. Hay mucho más que hacer. Hay mucho más por qué conocer a Dios. Hay mucho más por qué vivir para Dios. Y esto lo escribió tiempo después de escribir lo que escribió en 1 Corintios 9. No lo he alcanzado aún, dice. Tú y yo no lo hemos alcanzado aún, pero sigue luchando por el conocer a Dios y experimentar la bondad de Dios en tu vida. Lucha con toda tu fuerza y con todo tu ser para conocer a Dios de manera real y profunda. Antes de morir, fueron sus últimas palabras escritas. Pablo le escribe a Timoteo, a su hijo espiritual, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 8. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Sé que el tiempo de mi muerte he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Pablo le dijo a los tesalonicenses, corran su vida para agradar a Dios, vivan su vida para agradar a Dios, caminen con Dios todo momento. Pablo no les dijo algo que él no estuvo dispuesto a hacer. Por eso dice, nosotros se lo enseñamos a ustedes. Hermanos, camine y conoce a Dios como Dios quiere que tú le conozcas. Debería ser más importante nuestra preocupación, o nuestra preocupación debería ser ¿qué estoy conociendo de Dios? ¿Debo conocerlo más? ¿Debo pasar más tiempo en la Escritura? Para poder decir al final de mi vida, he corrido, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Ahora me espera un premio, la corona de justicia. Si tuviéramos que terminar hoy nuestra vida, ¿podríamos decir con tanta seguridad este texto? He peleado la buena batalla, he corrido la carrera que Dios me ha puesto delante. Si hipotéticamente tuviéramos que morir hoy, ¿podrías decir con convicción este texto? Y decir, Señor, lo que me has permitido vivir hasta hoy, lo he peleado con todo mi corazón y con toda mi fuerza.
He vivido según tus preceptos, de manera que te agrada a ti. ¿Ustedes piensan que Pablo vivió para agradar a Dios? ¿Qué dice este texto? He peleado la buena batalla. No está hablando acerca de su orgullo personal, de lo que él sí pudo hacer. Está diciendo, por la gloria de Dios y la gracia de Dios que me ha sostenido, estoy aquí, pero he peleado la buena batalla. He peleado contra mí mismo, Romanos capítulo 7. He peleado contra mí mismo, pero he peleado la buena batalla y sigo firme para hacerlo. Y está diciendo, lo he hecho porque conozco a Dios y he caminado con Dios todos los días de mi vida. ¿Podrías decir con tanta seguridad y convicción que tú has corrido la carrera que Dios quiere? Si todos nosotros tenemos que rendir cuenta hoy de lo que Dios nos ha dado, tú podrías decir, he conocido a Dios con toda mi fuerza y con todo mi ser. Yo sé que me falta mucho por conocer a Dios, pero si hoy termino mi vida y tengo que rendir cuentas a Dios, tengo que decir con toda convicción en mi corazón, he dado mi vida para conocer a Cristo. He caminado con Él. He luchado, he peleado, he fracasado en muchas áreas de mi vida, pero he permanecido fiel en el conocimiento de Dios para amarle y agradarle a Él por lo que Él es. ¿Podrías decir eso con toda seguridad? Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3, tienes todo lo que necesitas para vivir una vida piadosa. Así que deja las excusas. Tienes todo lo que necesitas. Si eres hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo en tu corazón para hacerte entender las Escrituras. Tienes todo lo que necesitas. En Cristo estás completo. Tienes todo lo que necesitas para la piedad. Ahora Pablo no simplemente le hace un llamado a la aplicación y el conocimiento verdadero de Dios. Ahora viene la aplicación del conocimiento de Dios y la vida cristiana. Le dicen, sean santos. Sean santos. Lo primero que le dice, aléjate del pecado sexual. Okay. En el contexto, si ustedes leen las cartas, Corintios y otras cartas, siempre hay una apelación de Pablo al pecado sexual. Históricamente, en el contexto en el que está escrita esta carta, las regiones greco-romanas luchaban con el pecado sexual. Entonces Pablo está haciendo una advertencia a cuidado a ceder o tener concesiones con el pecado. Él le dice, no hagas concesiones con el pecado. Sé santo. ¿Y por qué le llama esta atención Pablo a la iglesia en Tesalónica? Porque sabe que iban a luchar con esto. Porque su pueblo está luchado, inmerso en este pecado. Le está diciendo, tienes que abandonar esta manera de vivir, el pecado sexual. Y aquí no simplemente es la fornicación, está hablando de todo pecado sexual, toda impureza sexual. El texto en original no se refiere solamente a fornicación, se está refiriendo a todo acto sexual, mental, físico o cualquier otro tipo de actividad impura sexualmente. Homosexualismo, lesbianismo, todo lo que ustedes quieran ponerle, todo lo que alcanza en este término, es súper general en lo que les está diciendo. No caigan en las redes y en la mentira del engaño. No cedan al dominio de su propio cuerpo. Dominen el cuerpo. Ustedes tienen lo que necesitan para dominar el cuerpo. Pablo está diciendo, no hagas concesiones con el pecado. Sé santo. Esta es la santificación progresiva del creyente. Hay una santificación histórica, posicional, inicial. Por medio de la suficiencia de Cristo hemos sido santos. Nos ha santificado por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Pueden leer Romanos 8. A los que llamó, a los que predestinó, a los que llamó, a estos justificó. Sin santificación de Dios no puede haber justificación, y sin justificación no puede haber santificación. Una viene detrás de la otra. Si ha sido salvo, significa que ha sido llamado santo. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Eso es lo que dice. Por su ofrenda hemos sido santificados. Está hablando de una posición en Cristo. Pero ahora Dios le dice, sé santo. No está hablando de esa posición en Cristo. Está hablando de la aplicación
de la palabra de Dios en tu vida. Porque posicionalmente los hijos de Dios son santos. Porque cuando Dios mira al creyente que ha sido lavado con la sangre de Cristo, ve a Cristo. Cristo es santo. Pero la urgencia de Dios aquí, la voluntad de Dios aquí, es que el creyente sea santificado. Abandone su manera egoísta de vivir, abandone el pecado, rechace al mundo. Y Pablo le da 3 orientaciones aquí. La vida sexual, el dominio sobre el cuerpo, la mente, el amor al prójimo y el testimonio hacia el mundo entero. 3 cosas muy importantes que dice que cuando seas santificado para la iglesia en Tesalónica, va a ser obvio que está Dios trabajando en tu vida. La parte sexual, las impurezas, también el amor al prójimo y el testimonio de cómo estás viviendo tu vida cristiana hacia un tercero. Dios dice en 1 Pedro 1, 14 y 16, sed santos, porque yo soy santo. Y todos nosotros, los que han nacido de nuevo, son santos. Han sido santificados por medio de la ofrenda de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora entiendan esto. Dios dice que en Hebreos 10:10 que el sacrificio de Cristo nos ha santificado. Eso es posicional. Eso es lo que Dios ve en el creyente. Pero aquí dice que su voluntad es que sea santo. ¿Cómo hace juego esas 2 afirmaciones? Simplemente vive de acuerdo al estándar que Dios ha puesto. ¿Estás entendiendo eso? Dios te hizo santo por medio del sacrificio de Cristo. Ahora te dice, vive entonces de acuerdo a lo que has sido llamado. Vive entonces de acuerdo a tu identidad en Cristo. ¿Eres santo? Soy santo por la suficiencia de Cristo en mi vida. Entonces vive de acuerdo a esa norma. Dios le está diciendo es su voluntad, no es la voluntad de Pablo. Eso es algo divino de Dios diciendo, Dios quiere, es su voluntad que tú seas santo. Es la voluntad de Dios que tú seas santos. Entonces, cuando conoces a Dios, caminas con Dios, hay frutos en tu vida. Eso es el crecimiento espiritual. No es el resultado de algo místico, no es el resultado de algo sentimental, no es el resultado de algo psicológico en tu vida. El crecimiento espiritual es la consecuencia de conocer a Dios profundamente y caminar íntimamente con Él. Esto es lo que hace tu vida sea práctica y encaje en tu posición en Cristo. En Cristo estamos completos. En Cristo estamos seguros. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos para la piedad. En Cristo tenemos todo lo necesario para vivir una vida santa. En Cristo tenemos bendiciones espirituales. Entonces, lo que Dios está diciendo aquí, sé santo, y la parte práctica de la vida del creyente, entonces vive conforme al estándar que Dios ha puesto. Vive conforme a la norma que Dios ha puesto. Vive conforme a lo que Dios quiere. Santidad. Esa es la urgencia del corazón de Pablo. Aplicar la palabra de Dios a tu propia vida. Conocer a Dios, caminar con Dios, ser santificado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Está pasando en tu vida? ¿Cómo vas a caminar a una plenitud espiritual mayor? Si no conoces a Dios, no caminas con Dios, obviamente no hay ningún Espíritu Santo y la palabra tampoco va a poder hacer la obra en tu vida si Dios no está obrando en tu corazón. La santificación es la voluntad de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿habrá santificación en tu vida? De manera posicional, Dios la ha logrado por medio del sacrificio de Cristo. Pero si eres hijo de Dios verdadero, vas a empezar a aborrecer lo que Dios aborrece. Es una consecuencia lógica de la salvación del creyente. ¿Por qué vas a querer ser santo si no has sido regenerado, ni salvado, ni justificado? ¿Habrá alguna razón espiritual para que desees dejar de hacer lo sucio que hay en ti si no has nacido de nuevo para ver lo sucio que hay en ti?
El hecho de luchar espiritualmente muestra nuestra necesidad tan grande de correr al trono de gracia. ¿Por qué un hombre que está muerto en sus delitos y pecados va a querer ser santificado? Si no mira su pobredumbre, si no mira su condición real. Pero los hijos de Dios que han sido levantados de su muerte espiritual ahora pueden ver la bondad de Dios y su necesidad tan grande de proseguir el camino para la gloria y la honra de Dios. Por lo tanto, cuando este hombre es quitado el velo de sus ojos, mira la suciedad en él. ¿Cuál es el deseo por la gracia de Dios en la vida de este hombre? No seguir siendo el mismo hombre. Es matar el pecado en él. Todo creyente santificado, apartado por Dios, por medio de la justificación de Cristo, por lo tanto es declarado santo como un testimonio, como un decreto de parte de Dios, es identificado como santo. Esto es lo que muchos teólogos llaman la santificación posicional del creyente. Pero hay mucho que hacer, hermanos, en nuestra vida. Una santificación progresiva. Y eso significa cuando el creyente es llevado o traído al punto más cercano de Cristo. Eso significa la santificación del creyente. Es cuando cada día más está más cerca de parecerse a Cristo. Cada día más tiene la estatura del varón perfecto. Cada día más está rechazando el mundo y sus pecados. Está pareciéndose más a Cristo. ¿Estás pareciéndote más a Cristo? Cuidado, creyente, puedes estar falsificando la santificación. ¿Cómo puedes santificar la santificación en tu vida? La virtud moral. Dejé de fumar. Dejé de beber. Eso no es santificación. Es simplemente un buen comportamiento. La devoción supersticiosa en nuestros corazones. Ahora leo la Biblia. Ahora voy a la iglesia todos los domingos. Ahora estoy orando cierto tiempo de mi vida. Estoy asistiendo al grupo pequeño. Eso no es santificación. Simplemente estás haciendo un ritual como simplemente lo hacen muchos hombres. No es santificación, la hipocresía. Cuidado, la santificación en tu vida es simplemente producto de la hipocresía en tu corazón. Cuidado, las virtudes morales en tu vida te están haciendo pensar que eres un hombre santo. Simplemente porque no te comportan como el más perdido de este mundo. Porque tu comparación está con la gente que está presa, porque nunca has violado, porque nunca has robado o matado. Cuidado, tu santificación piensa o asume que está en tu comportamiento moral. Cuidado, está porque lleva una rigurosa disciplina supersticiosa. O por simplemente es un religioso abnegado, como aquel que se golpeaba el pecho y ayunaba y decía: yo ayuno, Señor, no soy como este otro hombre. Cuidado, tu apariencia de santificación es simplemente una perversión en tu corazón. Cuidado, es hipocresía de hacerle pensar al mundo, los que te rodean, de que tú eres una persona santa. Cuidado, iglesia. Cuidado, es simplemente restricción y miedo. Tienes miedo de pecar en estas áreas porque sabes que va a haber consecuencias, pero simplemente no estás siendo transformado a la imagen de Cristo. Simplemente tienes temor de cometer un pecado porque sabes que van a regañarte, van a decirte algo, pero no hay el temor de Dios. Tu temor es la gente. Cuidado, la santificación que tú estás experimentando es una perversión de tu propia mente y tu propio corazón. Porque la santificación va a tener resultados en tu vida. Vas a ser apartado, vas a ser regenerado de tu naturaleza, una nueva criatura. Nuevos afectos, nuevos deseos. Cuidado, el cristianismo que estás viviendo es un engaño. Cuidado, el cristianismo que estás siguiendo no es el cristianismo de la Biblia. Tenga mucho cuidado de la forma en cómo estás viviendo. Quizás solamente es religión, pero tu corazón sigue preso, condenado para siempre. Cuidado si no estás conociendo a Dios como Él quiere y no estás caminando en la voluntad de Dios. Cuidado, lo que tú piensas que es santificación es simplemente hipocresía en tu propio corazón. Cuidado, la información en tu mente te está jugando sucio y no eres salvo. Aquí viene la parte práctica de Pablo. Él les dice: vivan de la manera que agrada a Dios, conózcanlo por lo que Él es y caminen en intimidad con Dios.
cada minuto de su vida, cada segundo de su vida. Por lo tanto, el hombre que camina con Dios, que conoce a Dios, van a haber frutos en su vida y son los signos de santidad en su propia vida. Y eso es que odia el pecado, lo aborrece. Él está escribiendo a una iglesia que está consumida con el pecado sexual. Era normal para la iglesia en Tesalónica el pecado sexual. Hasta habían prostitutas en los templos. Y Él les dice, cuidado de seguir tu manera normal de vivir. Odia el pecado. Dios no quiere eso. Dios es santo, 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 separado. Por lo tanto, tú también tienes que separarte del mundo y del pecado y vivir para la gloria de Dios. Entonces, cuando hay signos de santidad en tu vida, significa que estás odiando más el pecado, no menos. No estás conforme con el pecado. Odias el pecado. O lo odias tanto porque ofende a un Dios santo. Lo aborreces tanto, no por las consecuencias en tu propia vida, sino por el desprecio a la gloria de Dios en tu vida. Sientes tanto la perversión en tu corazón y la condenación en tu corazón, porque has ofendido a un Dios santo, santo, santo. Si hay santificación en tu vida, estás odiando más el pecado, no menos. ¿Lo entiendes? Si conoces a Dios, si caminas con Dios, odias el pecado porque Dios aborrece el pecado. Y cada vez que fracasas, porque lo vas a hacer, corres desesperadamente al trono de gracia. No por el temor de las consecuencias, sino porque has ofendido a aquel que te ha amado más que cualquier otro hombre en la vida. Aquel que ha dado toda su bondad y su misericordia. Entonces corres porque le has ofendido al único que ha mostrado aprecio y amor por ti, cuando tú no valías absolutamente nada. ¿Estás odiando el pecado? ¿Lo estás aborreciendo? Un alma santificada es un alma que odia el pecado, lo aborrece, lo detesta, no va a querer estar ahí, no va a jugar con el pecado, va a matar el pecado. Como John Owen dijo, mata el pecado te matará a ti. Y el cristiano verdadero va a matar el pecado. La santificación en el creyente produce amor en el creyente verdadero. Ama al servir, ama al orar. Por eso les dice, no tengo que recordarles esto, hermanos, ustedes ya lo hacen, ustedes ya aman. No simplemente hay una aversión al pecado, de cambiar mi manera antigua de vivir, de rechazar el pecado, de mortificar la carne, de abandonar mi manera egoísta de vivir, pero ahora dice todo el amor al prójimo, no sobre el prójimo, amor a Dios y sobre todas las cosas, amor al prójimo, amor al perdido. Él les dice, amen a su prójimo. El alma santificada ama, ora por amor, sirve por amor. Dios mide nuestros deberes, no por su longitud. Dios mide nuestra capacidad por nuestro amor al prójimo. 1 Corintios 13, 1, el amor. O 1 Corintios 13, versículo 13. Ahora sobresale o prevalece la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de estas tres es el amor. 1 Corintios 13:1, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso. Si tú piensas que estás bien con Dios, pero tú no estás amando a tu prójimo, ¿qué clase de santificación o progresión a tu vida como creyente, a la estatura que Dios quiere, estás viviendo? Tiene una relación muy grande la santificación personal y progresiva del creyente con su amor. Primera de Juan, capítulo 2. Si ustedes leen del 7 en adelante, van a encontrar cómo el amor de Dios tiene que ver con la santidad personal. Cómo tu amor por el prójimo tiene que ver mucho con tu santidad personal. Queridos amigos, no les escribo un mandato nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandato antiguo es ámense unos a otros. Ese es el mismo mensaje que oyeron antes. Y después en el versículo 12 dice, les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús.
les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, el crecimiento espiritual, la santidad progresiva en el creyente. Se va a ver identificada en el amor hacia los demás, sus hermanos, el amor a Dios y el amor al perdido. Y sin embargo, mire cómo inicia el versículo 15 del capítulo 2 de 1 Juan. No amen a este mundo, ni las cosas de este mundo. Los que aman este mundo no tienen el amor del Padre. Por eso Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica: si ustedes están siendo santificados, están odiando el pecado, van a poder amar de manera más genuina y real a sus hermanos. ¿Está Dios haciendo la obra en tu vida? Significa que estás odiando el pecado, significa que estás amando de mejor manera a tus hermanos. Y la voluntad de Dios es que seas santo, que abandones tu manera egoísta de vivir, que abandones el pecado, que pueda ser santificado por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo morando en tu corazón. Y al final, Pablo le dice, su aplicación de la palabra y el conocimiento de Dios va a tener un impacto en las personas de tu alrededor, no solo creyentes, sino inconversos. Aunque estas son instrucciones específicas para la iglesia en Tesalónica, son también instrucciones que pueden servir para nuestra iglesia. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Él les dice, en pocas palabras, vive de manera quieta y reposadamente, pero con la urgencia en tu corazón de eliminar todo aquello que distrae tu comunión con Dios. Pero descansa en el Señor. La vida del creyente debería tener este lema: trabajar tan duro y tan fuerte, pero descansar en los brazos de Dios. Entre más conocemos a Dios, entre más caminamos con Él, iremos siendo transformados, y la transformación de nuestra vida será de testimonio para los terceros, para aquellos que no tienen una relación con Dios. Pablo le dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios trabajos, de sus propios asuntos, trabajen con sus manos, tal como los instruimos. Entonces la gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven. Hay un testimonio y un impacto. Aquel que vive bajo la voluntad de Dios, ser santo, y aplica la palabra de Dios en su vida, hay un testimonio que impacta a aquellos que no conocen a Dios. ¿Lo ves? Vivir según los preceptos y designios de Dios, aplicar la palabra de Dios, conocer a Dios realmente, vivir según la voluntad de Dios, ser santos, va a traer implicaciones a nuestra vida. Ser santos y piadosos, ser amorosos y ser diligentes. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Tesalónica: sean diligentes en lo que están haciendo. En su diario vivir, no solo personal, ser santo. No solamente es personal ser santo, sino también a tu hermano, sea amoroso. Hay un impacto, la santidad personal tendrá un impacto no solo en tu vida, en tus hermanos, pero también no solo en tus hermanos, en los que no creen, como testimonio de tu propia vida. ¿Cuál va a ser la referencia tuya cuando ustedes estén caminando en la plenitud del crecimiento espiritual? Cristo. No soy yo, es Cristo. Mi propia santidad personal no soy yo, es Cristo. Cuando amo a mis hermanos, no soy yo, es Cristo. Y cuando la gente puede ver el testimonio en mi vida, no soy yo, es Cristo. Hermano, vive de la manera que agrada a Dios. Necesitas conocerles y necesitas caminar en intimidad con Dios. La consecuencia de este tiempo con Dios será santidad en tu vida, que impactará tu propio corazón de una manera radical, que impactará a tus hermanos en tu manera en cómo los sirves y en cómo los amas, y impactará a aquellos que no conocen a Dios. ¿Quieres vivir en una manera plena en el crecimiento espiritual? Entonces, sé santo. Vive de acuerdo a la norma que Dios ha prescrito para nosotros. Él nos santificó por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces vive de esa manera todos los días de tu vida. Con esto termino. ¿Qué te impide vivir para la gloria de Dios? ¿Qué te impide vivir
de la manera que agrada a Dios? ¿Qué te impide correr la carrera que Dios ha puesto delante de ti? ¿Qué es eso que te detiene? Colosenses 3, versículo 1. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo. Pongan su corazón, su ser en las cosas del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en la de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de su gloria. Versículo 5, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. ¿Qué te detiene? Tú mismo te detienes. Eres tú. El problema no es el cristianismo, el problema eres tú. Quieres vivir para tu propia gloria y tu propia honra. El problema es que no has hecho morir las cosas pecaminosas en ti. El problema somos nosotros. No estamos creyendo y confiando en el poder de Dios en nuestra vida. ¿Qué te impide correr? No has conocido a Dios como Él quiere que le conozcas. No has caminado en intimidad con Dios como Él quiere que camines. Por lo tanto, no hay ninguna santificación en tu vida. Porque no estás viendo lo malvado y perverso que eres. Y no estás viendo la necesidad tan grande que tienes de Cristo. Amén. Déjenme leerle un texto más. Romanos 13. Romanos 13, 11 al 14. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creíamos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con descendencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni viven en la promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Hermanos, ¿qué te impide correr? Lo que Dios ha puesto en tu vida, estar vestido contigo mismo. Vístete con Cristo. Despójate de tu manera egoísta de vivir. Despójate, es arrancar la vestidura vieja. Quítate, mata el pecado que Dios revela en tu vida. Pero nunca vas a darte cuenta de qué tan mal estás si no conoces a Dios y si no pasas tiempo en intimidad con Dios. Así que, hermanos, con esto termino. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Más bien maten los malos deseos en sus vidas. ¿Cómo vamos a crecer a un mayor nivel espiritual? Conociendo a Dios y caminando con Dios. Eso nos va a dar la oportunidad de ver pecados en nuestra vida, amar a nuestro prójimo como Dios quiere que le amemos y poder servir de testimonio para la gloria de su nombre. Amén. Quiero invitarles a orar conmigo en este tiempo. Señor, te agradezco por tu palabra, Señor. Dios, yo no quiero conocer cosas de ti, Señor. Quiero experimentar realmente al Dios vivo de las Escrituras. No quiero simplemente tener datos de información en mi mente. Quiero tener al Dios Todopoderoso en mi corazón, reinando en el centro de mi corazón. Señor, no quiero simplemente leer tu palabra por tener información en mi mente. Quiero experimentar lo que tu palabra dice, cuán ancho, cuán largo, cuán profundo es el amor de Cristo. Y que dice que cimentemos nuestro corazón y nuestro ser en Cristo. Señor, que podamos, Señor, entender profundamente cuán grande, Señor, eres. Señor, permítame, Señor, poder experimentar con mi vida y echar raíces profundas en el amor de Dios, en tu amor, para que ellas me mantengan fuerte y firme
Y mi anhelo para mi propio corazón y para esta iglesia, para mis hermanos, es que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es tu amor. Mi deseo, Señor, grande, es poder comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Señor, necesitamos conocerte realmente por lo que tú eres. Necesitamos conocer al Dios vivo y glorioso. Necesitamos experimentar cada día en nuestra vida una relación más íntima y profunda contigo, no de manera superficial. No solo quiero llamarte Papi, no solo quiero llamarte Dios o mi Señor. Quiero conocerte de manera más profunda para que tú puedas, Señor, ser más grande en mi vida. Y mi necesidad, Señor, primera, es conocerte y caminar contigo todos los días de mi vida para estar firme, Señor, en tu palabra y poder, Señor, caminar según lo que te agrada a ti, Señor. Caminar según lo que tú quieres para mí, Señor. Tu voluntad, Señor, es que seamos santos. Señor, que esa voluntad también sea mi voluntad, Señor. Como Romanos 12 dice, Señor, que seamos sacrificios vivos y olor fragante ante ti, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra y tu misericordia en nuestras vidas. Amén.